Esto es Contrapunto Jurídico. Los saluda Paolo Aldea y esta tarde me acompaña el doctor Jefferson Moreno para compartir posturas a favor y en contra de la tesis de litigiosidad en el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo. El artículo 411 del Código Penal regula el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo. La pregunta siempre ha sido: cuando tú cometes una declaración falsa en un proceso administrativo, depende de qué proceso administrativo para saber si finalmente es delito o no. Si es que es un procedimiento administrativo en el que está en litigio algún tema, entonces sí puedes cometer delito de falsa declaración. Pero si se trata de un proceso administrativo de aprobación automática o un proceso administrativo de evaluación previa, no cometerías delito de falsa declaración en procedimiento administrativo, porque el derecho penal no protege, no abarca todos los procesos administrativos. En todo caso, si no me quieren escuchar a mí, no lo digo yo, lo dice la Corte Suprema. La Corte Suprema, muy antiguo en el caso del congresista Anaya, dijo que el delito, el derecho penal no puede proteger todas las conductas, todos los procesos administrativos, así que se va a concentrar en aquellos que son litigiosos. Lo ha reafirmado cuando analiza delito de tráfico de influencias, porque tráfico de influencias también se puede cometer o en un caso judicial o en un caso administrativo. Se han cansado de decir que el derecho penal no es la solución a nuestros problemas y es por eso que no podemos proteger todos los procesos administrativos que existen. Solo debemos proteger aquellos que tengan mayor gravedad, aquellos que generen mayor impacto en la sociedad. ¿Cuáles son esos procesos administrativos? Los trilaterales. ¿Por qué? Porque en un proceso administrativo trilateral está en debate, hay un litigio. El administrado le reclama algo a la entidad. Entonces, si en ese momento tú reclamando un derecho cometes una falsedad, tú declaras un hecho falso, puede ser sancionado por el Código Penal, el artículo 411. Nosotros no compartimos la tesis de litigiosidad para el análisis del artículo previsto en el artículo 411 del Código Penal. Consideramos, si bien es cierto, que el derecho penal no puede ingresar a regular todas las conductas de los seres humanos, también es cierto que el carácter subsidiario o el principio de última ratio debe ser un principio rector en el momento de la tipificación de la conducta y en el ejercicio del rol del legislador. Ahora bien, el legislador del 91 no ha establecido esta diferencia. Y si bien es cierto, pueden establecerse excepciones en el ámbito de protección del artículo 411, lo cierto es que tiene que tener una base dogmática o teórica propia del análisis de los tipos penales que justifique tal diferenciación. El análisis de tipicidad del artículo 411 merece un análisis correcto de los elementos normativos que este tipo penal contiene. Considero que debemos hacer un análisis paralelo o sistemático de la norma especial. Y la norma especial, la ley que regula el procedimiento administrativo, tiene en el artículo 4 del título preliminar y específicamente en el numeral 1.7 como un principio transversal de todo el procedimiento administrativo al principio de presunción de veracidad. Es decir, la presunción de veracidad está presente en toda tipología que ofrece la ley del procedimiento administrativo. Llámese un procedimiento general, de evaluación previa o de aprobación automática, un procedimiento trilateral o un procedimiento sancionador. Ergo, es posible que el administrado defraude la presunción de veracidad en cualquiera de estas modalidades de procedimiento administrativo. Ergo, si el ámbito de protección del tipo penal previsto en el artículo 411 descansa justamente en la presunción de veracidad, en mi opinión, no existe un argumento desde la teoría general del delito que justifique la exclusión del ámbito de protección para las otras modalidades del procedimiento administrativo fuera del procedimiento trilateral. Si bien es cierto lo que señala el doctor Moreno,
que existe pronunciamiento de la Corte Suprema a favor de esta tesis de litigiosidad, considero yo que más allá de la existencia formal de la jurisprudencia, el análisis académico debe pasar por un análisis cuidadoso del pronunciamiento de la Corte Suprema, que en mi opinión sospechosamente aparece justamente cuando está en juego la imputación o la libertad de personalidades vinculados a la política y algunos escenarios de poder. Por estas razones, considero que más allá de la existencia formal de la jurisprudencia como fuente jurídica para el análisis de las normas del derecho penal, los criterios expuestos por los jueces supremos tienen que ser analizados de cara a la teoría general del delito y de cara a las instituciones que ofrece la dogmática penal para un análisis más cuidadoso de pronto de las normas de nuestro sistema jurídico penal. El tema está en que es correcto, ¿no? El principio de veracidad está en todos los procesos y eso no se niega. Es más, partimos de la idea de que en los 3 procesos administrativos declaras falsamente. Obviamente el deber de veracidad lo has lesionado, claro, no hay ningún problema. Ahí no está el tema. El tema está allá. Una vez lesionado el principio de veracidad, ¿qué haces? O sea, ¿quién debe entrar a tallar? ¿Quién debe solucionar ese problema? ¿El derecho penal o el derecho administrativo? O quizá, lo que estamos planteando, en el más grave, el derecho penal, y en aquellos menos graves, el derecho administrativo. En aquellos litigiosos, el derecho penal, y en aquellos en lo que lo único que hace es recibir el documento y aprobar, el derecho administrativo sancionador, por ejemplo. Entonces, esa diferencia hay que hacerla porque partimos de la base de que efectivamente hay falta de veracidad en todos los procesos. Pero además es correcto que el legislador es quien analiza qué tipos penales va a sancionar. O sea, por principio de lesividad, por principio de subsidiariedad, es correcto, es correcto. El legislador dice, yo creo que esto no, yo creo que esto sí, aunque nuestro legislador se equivoca día a día y dice, yo creo que todo debemos penarlo, ya, pero vamos a ser teóricos y decir que efectivamente el legislador solamente ha recogido y ha dicho falsa declaración de procedimiento administrativo, sí, porque yo creo que es grave. O sea, me corto un brazo a que la exposición de motivos del tipo penal no analiza cuántos tipos de procedimientos administrativos hay. Por eso es que justamente la doctrina entra y dice, el legislador ya nos dijo que cuando se haga una falsa declaración en un proceso administrativo, ahora nosotros vamos a analizar cuál y sostenemos que solo es litigioso. Insistimos en que se está planteando una tesis que va más allá del texto expreso de la norma y de los componentes y de la descripción típica del artículo 411. Pero si el argumento es la gravedad de la conducta, tengo mis reparos académicos para entender si hay una conducta más gravosa en un procedimiento trilateral que en un proceso de aprobación automática o un proceso de evaluación previa. ¿Por qué? Porque en un proceso trilateral existe la posibilidad de un espacio de control de la actividad probatoria por parte de la contraparte que participa del proceso trilateral. 2. En un proceso trilateral, el agraviado de esa transgresión a la presunción de veracidad termina siendo el particular, o sea, el administrado que litigia con nosotros en el procedimiento administrativo trilateral. Sin embargo, en el procedimiento administrativo de evaluación previa o de aprobación automática e incluso en el procedimiento sancionador, la defraudación de la presunción de veracidad se hace en contra del Estado. Entonces, no porque se llame trilateral tiene que ser necesariamente más grave. Creo yo que de pronto podemos recurrir a la teoría del derecho administrativo para evaluar el marco de la conducta, el marco de la regulación y el marco de la posible defraudación que hace el administrado respecto a este deber que tiene de probar y de acreditar en el marco del procedimiento administrativo. Por eso creo yo que de cara a la norma especial que debe ser una fuente para el análisis de los elementos normativos del artículo 411, no encuentro fundamentos sólidos que me lleven a aceptar la tesis de litigiosidad para el delito previsto en el artículo 411.